¿Cómo están, amigas y amigos? Estamos de vuelta, volvimos, los mismos de siempre, los sospechosos de siempre, como dirían por ahí. Estamos ya en nuestro cuarto capítulo de Horizontes de Democracia, aquí desde la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Les quiero pedir esto no hay aplausos ni nada, pero les quiero pedir un cariñoso saludo a nuestros panelistas de estrella, a Luz Poblete, nuestra secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Hola Luz, ¿cómo estamos? Muy bien, pues muy contenta ya de estar retomando este programa Horizontes de Democracia, así que esperamos con Kenneth, junto a ti, también a Tito, que lo vamos a saludar atrás, que nos hace toda la producción, que podamos poder hacer pedagogía respecto de democracia y gobierno. Excelente, Luz. Oye, Tito está, no se ve, pero siempre está, es como el sol. Y por otro lado tenemos al profesor Kenneth Bunker, nuestro ya catedrático, que hoy hay una particularidad, está cada vez más cerca de nosotros, está aquí en Santiago de Chile. Así que ese es un motivo de alegría. Así que, profesor Bunker, ¿cómo le va? No, muy bien, aquí feliz de estar en la sala de grabación de la universidad y En el estudio con la misma secreto. temporada en el estudio secreto que está, a ver si es que alguien lo encuentra, ¿dónde está? La única pista está en el quinto piso, no voy a decir dónde, pero está por Eso. ahí. Y feliz de estar aquí de vuelta, estamos ya en la segunda parte de la primera temporada, capítulo 4. Tenemos tres, esos están todos en YouTube, si es que alguien los quiere ir a revisar. Partimos ahora con un año lleno de elecciones, el próximo año también hay elecciones y la segunda parte del gobierno. Entonces hay muchas cosas que comentar y feliz de estar aquí comentando con Horizonte de Democracia. Eso, buenísimo. Que es parte del laboratorio gobierno. Del, no, De- estamos recién volviendo el verano, así que podemos tener unos errores, pero profesor Bunker, usted cuéntenos, ¿dónde se adscribe este podcast? Sí, mira, esto está dentro del Laboratorio de Democracia y Gobierno, que es parte de nuestra Facultad de Economía y Gobierno. Está dedicado, digamos, a los estudiantes muy en particular de Administración Pública, Ingeniería Comercial, pero también de toda la universidad. Por eso lo tenemos alojado en YouTube. Este año podrían ver algunas sorpresas, quizás lo vamos a subir a Spotify. Hay que estar mirando los programas para Se saber vienen qué es lo que vamos a cositas. hacer exactamente. Se vienen cositas siempre. Y por ahora tenemos una página web, que la página se llama labdemgov.github.io. Así que ahí está todo nuestro material, tenemos todos los estudios que hemos publicado, ya estamos en el estudio 12, este año vamos a tener varios más. Y nada, también están todos nuestros capítulos de este podcast. Eso. Oye, Luz, nuestro profesor Bunker se adelantó, porque eso venía en la pauta un poquito más adelante, pero bueno, tenemos página web, así que vamos a estar comentando eso y muchas otras novedades. Y para darle, como decíamos anteriormente, una instancia, una oportunidad a nuestros estudiantes para que conozcan lo que está pasando en la contingencia, vincularlo con la academia, con las publicaciones que nuestros distintos académicos de la Facultad de Economía y Gobierno están publicando en distintas revistas, distintos journals del más alto nivel. Así que, Kenneth, antes de partir con la parte más contingencia, ya algo dijimos, que se fue el verano, llegó marzo y se vienen elecciones este año. Entonces, tenemos mucho paño que cortar. También tenemos ahí un par de novedades respecto a las participaciones de algunas personas en procesos de negociación. Entonces, eso es muy interesante. Pero, Kenneth, si nos puedes contar también sobre el estudio 12, que algo mencionaste que tuvo alto impacto también en medios de comunicación. Así que, para partir y romper el hielo de inmediato, cuéntanos un poquito sobre ese estudio y que nos permita también darle una bajada a eso a nuestros auditores. Sí, bueno, digamos como una de las ramas del laboratorio es precisamente hacer estudios de investigación académica aplicado a los asuntos públicos. Y todos nuestros estudios son cortitos, son de 2 páginas cada uno. Ocupamos distintos métodos de ciencia política, de administración pública, de economía, para mostrar distintos fenómenos sociales, los patrones, las tendencias, etcétera. Y lo que hicimos en el estudio 12 fue revisar los 2 primeros años del gobierno de Gabriel Boric, y lo llamamos el primer tiempo. Ahora estamos partiendo con el segundo tiempo, pero revisamos cómo le había ido en términos de popularidad. Entonces lo voy a dejar un poco en suspenso. Ese estudio fue publicado, hubo un poco de cobertura mediática sobre eso, estuvo dando vueltas, quizás alguno lo vio por ahí,
Pero el estudio lo pueden descargar directamente en la página web que estaba diciendo antes, labdemgov.github.io, lo pueden descargar ahí, directamente leerlo y darnos comentarios también. Así que ahí hay un estudio completo sobre la evaluación del presidente en esta primera parte de su gobierno. Oiga, profesor, podríamos hablar con nuestra secretaria general para que también esté en nuestras redes sociales, ahí el link para que de la facultad, de las carreras nuestras, para que los estudiantes puedan informarse. Oye, y entrando en materia, ya se fue el verano. Algunos mantienen su bronceado, qué sé yo, todavía se sienten ahí medio de vacaciones, pero se ha acabado la temporada estival y ahora nos vamos de lleno a lo que se nos viene este 2024, que son varias elecciones. Cuéntanos, Luz, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que tú avisoras respecto a lo que va a pasar? ¿Quiénes son los que están más complicadas respecto a este proceso eleccionario? Bueno, efectivamente hay algunos que se tomaron vacaciones en un verano que fue bien intenso, especialmente por los incendios que hubo en la quinta región y en otras regiones de nuestro país. Así que hay que decirlo, nosotros estuvimos acá con el Centro de Estudiantes de Administración Pública y también de Ingeniería Comercial ayudando a los afectados de esa zona, donde hubo uno de nuestros estudiantes que lo perdió todo, tengo que decirlo, y en este comienzo de temporada Horizonte de Democracia, importante mandar un saludo afectuoso y ojalá prontamente tengamos un plan para la reconstrucción, en lo cual todos tenemos que ser parte. Dicho esto, se vino marzo, y aunque muchos del gobierno salieron de vacaciones, tuvieron un comienzo bien de harto tropezón, y Kenneth, junto al estudio del Laboratorio de Democracia y Gobierno, demuestra cómo esa aprobación en un año de elecciones, comenzando la segunda mitad, cómo puede influir también cuando estamos en periodo de elecciones, la gestión del gobierno, la proyección del gobierno en sus últimos 2 años. Sabemos que lo que no se hizo en los primeros 2 años difícilmente se van a poder concretar en los 2 años que quedan, porque cada sector, el oficialismo con todos sus partidos y la oposición también con sus partidos, van a estar concentrados este año en las elecciones municipales, que como bien se dice y demuestran los estudios, ahí el profesor me puede ayudar, me puede apoyar con ese respaldo, pero lo que siempre sabemos quienes hemos estado en la política de la contingencia, en la negociación, es que la plataforma para saber lo que va a ocurrir en las presidenciales y en las parlamentarias que vienen en el 2025 van a ser las bases territoriales que logren consolidar las fuerzas políticas en las 345 comunas que tiene Chile. Así que una gran pega se le viene a los partidos que ya vienen preparándose hace harto rato en las convocatorias para los más de 2.000 candidatos a concejal que se requiere, ya sea como coalición, y ahí los pactos, a propósito de las negociaciones, que es muy importante para nuestros estudiantes, que les gustan los sistemas electorales, porque son parte de nuestra democracia, ¿verdad? Esto de los pactos, los subpactos para las candidaturas unipersonales, como son los gobernadores regionales, que por segunda vez en nuestra historia democrática vamos a votar por nuestros gobernadores regionales. Están también los nunca bien ponderados, Hugo, tengo que decirlo, CORE, ¿verdad? Que son Siempre olvidados. los consejeros regionales tremendamente importantes para la fiscalización de los gobernadores. Y de los presupuestos de las grandes regiones, las 16 regiones que tenemos en nuestro país. También se votan en este octubre de 2024. Y los alcaldes, que es ¿verdad? Que es una candidatura unipersonal, junto a los concejales. Entonces, harto paño que cortar van a tener las coaliciones para ver qué pactos se van a formar. Eso todavía no está zanjado. Si van a haber primarias o no de gobernadores y alcaldes, que serían inscritas ahora el 10 de abril para que sean las elecciones en junio. Entonces, Hugo, ahí estos procesos empiezan a movilizar no solamente a los partidos, sino que también a la ciudadanía, que empieza a ver en si van a ir a la reelección o no sus alcaldes actuales, si van a presentarse nuevas personas, un poco empiezan a salir los trapitos al sol también de los candidatos, y para qué decir cómo se enciende el brasero de las coaliciones en sus propias negociaciones. Oye, Luz, pero ya vamos a sacar el tejido. Yo también tengo ganas de ahí que saquemos el tejido y empecemos a ver más en detalle, pero profesor Bunker, antes de entrar ahí al área chica, cuéntenos cómo se viene este proceso electoral y ahí complementando lo que decía nuestra secretaria general respecto a este proceso eleccionario.
Bueno, efectivamente es un año importante porque son muchos candidatos los que van a estar movilizados. Tenemos los gobernadores, tenemos los alcaldes, los core y los concejales. Entonces son 4 elecciones que son distintas. En el caso de los gobernadores son 2 vueltas. Si es que nadie obtiene 40% en la primera vuelta, van a una segunda vuelta un poco después. Entonces hay mucha política, ¿no? Se siente ya en el aire que hay negociaciones que están pasando, todos mirando a nivel nacional en las distintas comunas, en estas 345 comunas, posicionando sus distintas ofertas, ¿no? Y viendo qué es lo que está haciendo el otro para ganar. Y Luz mencionó una cosa que es muy importante de esta elección, que no es necesariamente la elección en sí, sino los efectos que puede tener esa elección sobre lo que pase el próximo año, porque el próximo año tenemos elecciones de diputados, senadores y presidente. Ya se acaba se empieza a acabar el periodo presidencial y se empieza a pensar un poco en el futuro. Y esta elección es lo que normalmente nosotros entendemos que es como un barómetro, ¿no? O sea, cómo le vaya, que le vaya bien en esta elección, viene con todo el swing para la próxima elección de presidencial y legislativa. Entonces, por eso es muy importante entender dónde va a estar el resultado, si va a estar más hacia la izquierda, si va a estar más hacia la derecha. Incluso dentro de estos sectores puede haber una izquierda nueva que esté ganando, una centro izquierda. Hay distintas coaliciones que están compitiendo y lo importante de cada una de estas coaliciones es posicionarse frente a su, digamos, contrincante o su oposición interna también, ¿no? O sea, ahí hay también un posicionamiento político que va a ser importante con miras al próximo año. Y por lo demás, obviamente, como una fiesta cívica, es también importante mencionar que hay voto obligatorio este año. Una de las cosas que pasó en los años pasados, que nos pasamos, antes teníamos siempre voto obligatorio, después pasamos al voto voluntario y ahora volvimos al voto obligatorio. Porque había mucha gente que, digamos, tenía opiniones sobre política, pero no estaban yendo a votar. Entonces, la idea es que todos vayan a votar para que todos seamos responsables de lo que sean nuestras opiniones. Y obviamente eso es importante, ¿no? Que mientras más gente participe, más representativo es el proceso político y estamos básicamente todos en el mismo barco. Así que eso también es un factor que es relevante. No, muy importante y también a la hora de los analistas, los académicos, qué sé yo, siempre remarcan que es importante comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y obviamente la inclusión de este fenómeno del voto obligatorio quizás dificulta la comparación entre ambos procesos municipales anteriores y el de ahora, pero ¿qué se puede esperar? ¿Qué se viene para este 2024 que ustedes crean pueda inclinar la balanza para uno u otro sector y que en el fondo pueda quizás que ver con las prioridades del gobierno, con los distintos, digamos, objetivos que tengan las distintas coaliciones que están ya afilando los cuchillos para esta contienda electoral que se nos viene en octubre? Luz, ¿qué opinas tú? Mira, es un fenómeno bien particular el que va a ocurrir, como nos ha ocurrido los últimos 2 años, donde recordemos, tuvimos prácticamente como 14 elecciones entre las primeras primarias para alcaldes, ¿verdad? Y gobernadores, que son los preparativos para las inscripciones finales a la papeleta, con los 2 procesos constituyentes que nos significó elegir consejeros y convencionales primero y después consejeros constituyentes en el segundo proceso, más los 2 plebiscitos, más todas las elecciones propias de un sistema democrático que además tocó en pandemia. O sea, ¿por qué les hago este revuelto? Porque es como ahora un respiro, decir, ok, ahora parece, vamos a tener un proceso normal que cumple su ciclo normal de 4 años, ¿verdad? Para los gobernadores especialmente para los gobernadores por segunda vez se va a esta elección. Entonces, es como poder decantarlo de una cierta normalidad, decantarlo así. ¿Qué cosas influyen? Es cierto, vamos a estar ciegos porque es primera vez desde que se recompuso la obligatoriedad del voto que vamos a tener elecciones municipales y por lo tanto a todos nos tiene bien expectante, a los estudiosos como el doctor Bunker, pero también a los que estamos más en la contingencia como son los partidos políticos, ¿no? Los cientistas políticos. Estamos todos muy expectantes de qué es lo que va a ocurrir y cómo esta transformación de la geografía política que hemos visto en los últimos años, así ha sido, ¿cierto? Las fuerzas extremas, cómo se han ido moviendo desde el primer proceso constituyente muy hacia la izquierda con independientes, recordémoslo así, con una
degradación un poquito o una poca valoración o desaprobación de los partidos políticos, de la ciudadanía hacia los partidos, y por lo tanto una valoración más de la independencia, que trajo sus propios impactos, sus propias consecuencias, hacia el segundo proceso donde no hubo, hubo un movimiento hacia el otro extremo, ¿verdad? Con el posicionamiento del Partido Republicano, un partido político constituido que tuvo mayoría también en la convención. Pensemos en qué pasó en las municipales. La oposición, hoy oposición, siendo gobierno en ese momento, pierde mucho espacio en las municipales. Tiene solo 86 municipios de los 345 reconocidos en el CERVEL por partidos de esa coalición de Chile Vamos o independientes que fueron con cupo Chile Vamos. ¿Ok? Entonces, tiene un desafío muy grande a propósito de la gestión, aprobación o desaprobación que tiene este gobierno, porque ahora ellos son la oposición, ya no son gobierno. ¿Influirá tanto? El doctor Bunker aquí tendrá que hacer sus estudios respecto de eso. O sea, tenemos un fenómeno que es el voto obligatorio que nos tiene ciegos de ver cómo se va a comportar el electorado, pero sí sabemos que ser o no gobierno en el momento de las elecciones también puede influir hacia dónde se mueve el electorado. Y otro es la particularidad de cada comuna, de esa gestión, de los temas, y ahí me voy a ir a lo municipal propiamente tal, todos los escándalos que han habido de lado y lado respecto de la probidad, de la transparencia, de los acosos, tanto laborales como sexuales, también van a ser tema a la hora de evaluar al candidato, ya sea a la reelección, al independiente, al de partido o al que mejor represente las demandas sociales de esos territorios en particular. Oye, antes de dar el paso al profesor Bunker, hay un dato que en muchos espacios de la ciencia política, distintas asociaciones, qué sé yo, se comenta que los incumbentes hoy tienen cada vez más dificultades para reelegirse. Los gobiernos hoy les cuesta transferir su estructura de gobierno, su apoyo, su base de apoyo, lo que sea, a quizá un delfín, un heredero o heredera de su capital político. Entonces, ¿cómo eso conversa, esa tendencia que ha sido muy marcada en Latinoamérica con la realidad quizás local de esta suerte de ensayo que es la municipal de lo que va a ser el próximo año, profesor Bunker? Bueno, uno de los factores que es importante tener en cuenta cuando uno está pensando, bueno, ¿quién puede ganar esta elección? Tiene que ver con entender cómo se comportan los votantes, ¿no? Y no es cierto que todos los votantes siempre votan de forma ideológica, que los votantes que se sienten más de izquierda votan por la izquierda y que los que se sienten más de derecha votan más por la derecha. Eso no siempre es correcto. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría del rational choice, la teoría del votante racional, que premia al candidato o al sector político en base a cómo él siente que ha sido tratado en los últimos años, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ser de derecha, pero si a mí me gusta lo que está haciendo el gobierno de izquierda en términos económicos, yo voto para que ese gobierno siga. Entonces, por eso mismo se dice que las elecciones se tratan sobre el incumbente, sobre el titular, o se castiga o se premia. Entonces, complementando un poco lo que dice Luz, yo veo dos factores aquí que nos pueden ayudar a entender, a descifrar qué es lo que puede pasar en esta elección. Uno, es un efecto a nivel nacional que tiene que ver con la teoría del péndulo. A veces nos encontramos un poco más a la izquierda. Pensemos, por ejemplo, en el primer proceso constituyente y a veces nos encontramos un poco más hacia la derecha, como el segundo proceso constituyente. Eso va cambiando. Y hoy día lo que se siente es que hay una cierta sensación adversa al gobierno, al oficialismo. Uno lo ve, por ejemplo, en el estudio que hicimos nosotros, el estudio número 12, sobre la popularidad del presidente y del gobierno en general. O sea, la gente tiene una baja valoración de este gobierno en comparación a lo que podría esperar. Está muy por debajo del 50%, está mucho más cerca del 30%. Entonces, si es que los candidatos del gobierno están participando en una boleta electoral de un gobierno que tiene 30%, uno podría decir, bueno, se espera que obtengan más o menos 30% y todo el resto de los candidatos se dividan ese otro 70%. Entonces ya hay como una sensación nacional que va a afectar a los candidatos del oficialismo. Ahora, obviamente esto no afecta a todos. Hay candidatos del oficialismo, candidatos que van a la reelección, alcaldes, concejales, que sí han hecho una buena pega. Entonces, hay un segundo factor que tiene que ver con un efecto local. O sea, dentro de este efecto nacional hay un efecto local donde a los candidatos, a los alcaldes o concejales o core o a los gobernadores que han hecho una buena pega se les va a premiar.
y hay otros que van a tener bastantes problemas. Pensemos en algunos casos en particular, el caso de corrupción que se vio en el norte, en Antofagasta, probablemente ese alcalde va a sufrir un poco más de lo que sufren en promedio otros candidatos que van a la reelección. O el caso de la alcaldesa de Viña del Mar, que tuvo que enfrentar recientemente los incendios en los cerros, ¿no? Dado que eso no se hizo de forma eficiente, de forma oportuna, de que no hay una buena valoración, ella también va a sufrir un poco con eso. Entonces, yo creo que todavía es temprano para saber exactamente qué es lo que va a pasar, quién puede ganar, pero todos estos van a ser factores que nosotros vamos a estar hablando en todos nuestros episodios a través del año para tratar de descifrar qué puede pasar, ¿no? Y obviamente entender ese balance con miras a lo que puede pasar el próximo año en la elección presidencial y legislativa. Excelente. Tenemos un par de preguntas de nuestros estudiantes, que salió en la noticia hace poco la situación de o la polémica, si ustedes quieren, que tiene que ver con la votación que sea en 2 días. Entonces, ¿qué se puede comentar al respecto y cómo esto podría afectar al funcionamiento del proceso electoral? Ahí si nos pueden contar algo para dar respuesta a nuestro estudiante de 4º año, que vamos a mantener en anonimato su identidad. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a los estudiantes. Siempre participan mucho cuando vamos a hacer este programa. Ellos tienen el titular de lo que vamos a hablar y en base a esas preguntas y esas inquietudes, nosotros con el doctor aquí intentamos darle respuesta. Y Hugo, que también nos modera para poder conducir en estos pocos minutos temas tan interesantes. Y uno de esos es justamente la propuesta que hace el presidente del CERVEL, del Servicio Nacional Electoral, que tenemos en Chile, muy bien posicionado, con muy buena valoración en su ejecución y en la gestión de los procesos electorales en Chile. Debemos decir que es un ejemplo mundial, a nivel mundial, la nivel de transparencia de nuestros procesos electorales. Y eso hay que decirlo y hay que valorarlo, sobre todo en nuestra democracia. Dicho esto, nosotros ya tenemos la primera vez que hicimos esto en 2 días. Recuerden que para las elecciones mientras estábamos en pandemia, que se corren las elecciones, ¿se acuerdan que se corrieron las fechas de noviembre hacia marzo, mayo? Ya ahí, Hugo, ayúdame con las fechas, pero se corrió esas primeras elecciones a consejeros, a alcaldes, a concejales, a gobernadores. Se hizo en 2 días, producto de la pandemia, para que las filas, para que la contaminación, para que pudieran ir con sus mascarillas, para que pudieran entrar hace poco. Y yo creo que en esa lógica es que el presidente, al cual escuché en unas entrevistas decir cuál es su argumento para mandar esta propuesta al gobierno y que el gobierno la mandara al Congreso, así funciona el proceso, ¿verdad?, de aceptación, era que dado que vamos a tener voto obligatorio y que ese padrón ha crecido, porque tener voto obligatorio hace 10 años no es lo mismo que tener voto obligatorio hoy día, con unas papeletas gigantescas. Ya los que recordamos las elecciones de concejal son unas papeletas gigantes, y hoy día la de Cores además, y la de gobernador y la de alcaldes, que créanme, en algunas comunas esa papeleta va a ser bien grande, con harto candidato. Dicho eso, es que la idea es que se espera una alta participación, y esto tiene horario, y esto tiene un cierto rango. Entonces, la expectativa del presidente del CERVEL hacer esta propuesta es que haya mucha participación y que tengan el tiempo suficiente y que nadie se quede fuera del proceso. Un derecho civil fundamental de participación dentro de nuestra democracia es el ir a votar. Por algo se retoma el voto obligatorio, y el poder hacerlo expedito en 2 días es algo que ya está aprobado, que resultó bien. Siempre hay especulaciones respecto del cuidado de las urnas durante la noche, pero también tenemos el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, que también custodian el proceso electoral en nuestro país. Habrá que abrir también más centros, digamos, de votación, más mesas también para poder cubrir al universo de votantes que hoy día tienen voto obligatorio. Y habrá que analizar. Obviamente todo tiene ventajas, desventajas, riesgos o no riesgos, pero lo cierto es, y me quedo con eso, la buena valoración que tiene nuestro servicio electoral, el haber tenido una primera experiencia en pandemia, y que ojalá todas las entidades, si se decide hacer en 2 días, puedan apoyar a que este proceso sea con esa total transparencia que se requiere en un proceso importante como este. Profesor Bunker. Sí, no, yo creo que un tema interesante que ha sido toda esta discusión que se ha abierto sobre posibilidad de fraude, si es que
son resultados que pueden ser legítimos, legales en algunos casos, hay algunas dudas, preguntas ahí. A mí, yo estoy más en línea con lo que dice Luz. El servicio electoral, el CERVEL, es un organismo independiente ejemplar. O sea, en América Latina nadie cuenta los votos más rápido que nosotros. Y de hecho ahí aprovecho de hacer otra invitación a los estudiantes, porque nosotros, dentro de todos los Haga el académicos que anuncio, estudian ciencia haga el política, anuncio. somos de los primeros que ha estudiado, bueno, qué tan rápido se cuentan los votos. Y nosotros, yo contigo, Hugo, escribimos un paper, un estudio del laboratorio sobre eso, y con Tito, que está aquí en los controles, también escribimos uno. Entonces tenemos dos estudios distintos que hablan sobre la velocidad y la precisión con que se cuentan los votos. Y la verdad es que le achuntamos medio. O sea, estuvimos dentro de minutos con entender a qué punto de los votos contados sabemos el resultado final y se estabiliza. ¿Ya? Entonces yo no tengo ninguna duda de que el CERVEL es profesional, de que actúa con toda la ética y legalidad que se necesita. Entonces si se hace en 2 o 3 días creo que no hay ningún problema, pero lo entretenido del debate ha sido eso, y de hecho pasando como más para el lado político, estratégico, táctico, digamos, lo que me llamó la atención a mí fue esta entrada al debate de Evelyn Matei, ¿no? Porque sabemos que ella es una candidata presidencial que que está yendo bastante bien en las encuestas, que va subiendo, y entra en el debate precisamente tomando una posición frente a este hecho. Pero lo que me llama la atención de eso no es que haya tomado una posición, sino que cómo ella entabló un debate casi frontal, directo, con el gobierno. O sea, el gobierno después sale a responderle con la posición contraria, y es muy interesante ver cómo se va conformando este favoritismo a favor de ella en esta carrera presidencial. Entonces ahí vamos viendo cómo estos debates, que pueden ser como más locales, pueden ser cosas institucionales, cosas que tienen más que ver con el CERVEL o con lo que está pasando coyunturalmente, con una plataforma nacional. Entonces eso es muy interesante ver cómo ya los candidatos presidenciales están apareciendo de a poco. No, de todas maneras, y es un nombre que probablemente nos va a acompañar en más de algún episodio de Horizonte Democracia, el de Evelyn Matei, ya sea en el contexto municipal, pero también quizás en el contexto del próximo año. Y otra pregunta que nos llega desde segundo año tiene que ver con qué podemos esperar para este año 2024. ¿Qué hitos podrían pasar? ¿Cambios de gabinete? ¿Qué nos podríamos aquí? Entramos ya a la especulación, ya guardamos nuestros estudios que son muy importantes, pero sacamos quizá la bola de cristal. ¿Qué anuncian, qué pronostican para este 2024? Todo esto bajo supuesto de que con los antecedentes y los datos que manejamos, pero con la cuota de hipótesis más que otra cosa, quizás ahí respecto a estos fenómenos. Luz, ¿qué opinas tú? ¿Qué podemos esperar para este año 2024? Bueno, del gobierno no mucho, a mi parecer, en el sentido de avanzar profundamente en las reformas que prometió en su programa que hoy día prácticamente es inexistente en términos de lo que está sobre la mesa, tanto en políticas públicas como en proyectos de ley. Y eso porque los temas y las demandas sociales han estado en otra dirección que ha incomodado estos 2 años al gobierno, como son el tema de la seguridad, ¿verdad? Y por otro lado, esta crisis económica que nos ha acompañado como coletazo fuerte de la pandemia y que ha sido difícil repuntar pensando en dos proyectos emblemáticos, ¿no? Que se le han caído a este gobierno, que son el pacto tributario, es decir, cómo obtengo más recursos fiscales para poder hacer estos proyectos sociales de transformación, que sabemos fracasó en sus primeros, el primero se paralizó, en el segundo fracasó y recién hoy día puede volver a retomar, y esas conversaciones no sabemos mucho y el escenario no está tan auspicioso como para que se le acepte. ¿Por qué tendría justo este año electoral, con un fracaso del pacto tributario, el que se acepte un proyecto de esta naturaleza, entendiendo que si continúa como con el aumento de impuestos en crisis económica que requiere de mayor inversión, de mayor empleo, de mayor crecimiento y desarrollo, eso fuera a ocurrir? Sabemos la otra reforma que probablemente no pase mucho, es la reforma de pensiones. Triste por la realidad que viven cientos y miles de jubilados en nuestro país, que sabemos en algo ha mejorado por la PGU, la pensión garantizada universal, que algo ha subido efectivamente las pensiones,
pero en el cambio profundo del sistema previsional es algo que no se avisora un gran acuerdo transversal entre oposición y oficialismo. Insisto, una lástima, creo que estos son temas que justamente cuando empiezan a chocar y a toparse con un periodo de elecciones tan cercano al final, cuando un gobierno lo ha hecho mal, efectivamente todos se guardan un poquito la pelota para ganarse el poroto en el gobierno que sigue. Entonces, en ese sentido, siento que no va a pasar mucho en términos de los cambios de gabinete. A estas alturas, como nos tiene acostumbrado el gobierno, más a pedir perdón que a pedir permiso. Y cuando digo pedir perdón, es como, perdón, se equivocó mi ministro, omitió el ministro, no hizo bien la pega el ministro, pero no importa, no lo cambio, porque la verdad, yo creo que no tiene recambio. Nadie más quiere tomar el fierro caliente de este gobierno a 2 años ya de terminar y sin mucho como proyecto interesante que puedan ayudar a que una cartera en particular, un proyecto en particular o un ministro que se quiera lucir con algo siente que más está perdiendo capital político que ganando si es que ese cambio se hace. Entonces no creo que no se haga el cambio de gabinete por falta de ganas o de intención de parte del gobierno, sino que no tiene con quién hacer ese recambio. Profesor Bunker, ¿qué se nos viene? ¿Cómo se viene la pista? Oye, yo quiero meter la cuchara aquí antes de contestar la pregunta otra vez, porque escuché que hay una pregunta de los estudiantes de segundo año y otra de los de cuarto. Yo estoy haciendo clases en primero y en tercero, así que los que estén escuchando, precisamente los voy a invitar a hacer preguntas para la próxima. No, pero sobre la pregunta, sí, muy interesante. Yo creo que hay dos cosas que destacar. Uno es que el cambio de gabinete cuando llegue va a llegar tarde. O sea, esto se tenía que hacer hace mucho rato. Es un gobierno que avanza lento, con mucha carga, pesado. Es un gobierno que es reactivo, no es un gobierno que propone, es un gobierno que reacciona. ¿Ya? Tiene que ver un poco con el diseño táctico, con las personas, pero también con un elenco, digamos, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Por eso yo creo que hay muchas personas que están sobrepedidas hace mucho tiempo y que si ese cambio se hubiese hecho cuando se tenía que hacer, yo creo que en diciembre del año pasado, incluso antes se pudo haber hecho, el gobierno se habría oxigenado un poco, pero porque no lo ha hecho es un gobierno que pesa mucho, ¿no? O sea, un gobierno que no está fresco. Entonces yo creo que ahí hay una autocrítica que hacer desde el gobierno de que es inentendible de que se hayan mantenido algunas personas ahí siendo que el cambio tenía que haber ocurrido antes. Y la segunda pregunta, bueno, cuando venga el cambio, ¿con quién van a reemplazar a estas personas? Si van a llegar personas completamente nuevas o si va a llegar, o si van a ser los mismos pero con otros nombres. Y ahí yo creo que hay que analizar un poco, bueno, cuál es la voluntad del presidente de cambiar la tónica de su gobierno, cuál es su voluntad de hacer cosas que son distintas. ¿Quiere mantenerse igual o quiere ser más pragmático? ¿Se quiere ir a la trinchera a la izquierda? ¿Cuál es la decisión que él tiene? Y para mí es muy difícil entender cuál es la respuesta a esa pregunta. Yo creo que hay una confusión, yo creo que no hay claridad, yo creo que es una coalición que es demasiado amplia, que al presidente lo tiran por distintos lados. Y que finalmente nunca se puede decidir exactamente lo que hacer y eso termina en una confusión muy grande. Entonces, la verdad es que yo tengo poca esperanza en que, aunque venga un cambio de gabinete, ese cambio de gabinete pueda ser útil para conseguir cambios a largo plazo. Y en parte por lo que hablábamos en la primera parte, ¿no? Porque tenemos elecciones este año. O sea, los temas que van a estar sobre la agenda no son sobre este gobierno, son sobre el próximo gobierno. O sea, lo que nos interesa ahora no es lo que haga el presidente Boric, es lo que haga la presidenta Vallejo o la presidenta Matei o quien sea que finalmente termine siendo el candidato. Y es algo triste, pero yo me parece que va a ser muy difícil que el gobierno pueda pedalear algunos de los proyectos que tiene, sobre todo porque perdió el Senado. O sea, ha cometido tantos errores no forzados que simplemente no es un gobierno que pueda empujar reformas aunque lo quisiese. Entonces, la verdad que yo veo que estos 2 años no soy muy optimista sobre lo que puede hacer el gobierno en este segundo tiempo. Oigan, el tiempo vuela cuando uno lo pasa bien. Y antes de cerrar, yo quería una pequeña reflexión, y ahí quizá un par de comentarios de ustedes. Tuvimos esta semana aquí en la Universidad de San Sebastián un seminario de la Asociación Chilena de Ciencia Política, que contamos con la participación de la profesora Pamela Figueroa y también con los diputados Diego Chalper y Daniel Melo. Y uno de los grandes temas que salió en el debate tiene que ver con la reforma al sistema político.
Entonces, evidentemente, aparte de todas las temáticas que hemos tocado, que hemos conversado también, me saco mi rol de moderador y me pongo mi rol ya de presidente de esta asociación gremial, la necesidad de abrir ese debate. Entonces, ¿alguna reflexión, algo que ustedes crean relevante antes de pasar al cierre de nuestro programa? Luz. Muy corto, primero felicitar, yo no sé si lo alcanzamos a hacer en el último programa, pero Hugo Jofré, nuestro director de carrera de Administración Pública de la Escuela de Gobierno de la San Sebastián, es el flamante presidente de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas, y eso es un gran orgullo, gran admiración, yo siento en lo personal y en lo profesional y en lo político por Hugo, pero además que nos esté representando ahí, así que Hugo, todo el éxito en esta gestión, no es fácil, sobre todo en estos años electorales, así que sé que lo vaya a hacer fantástico y por algo ha sido electo. Eso es Muchas lo gracias. primero. Y lo segundo, que yo creo que es materia para un programa completo, la famosa reforma al sistema político. Es algo que se anunció, que se trabajó fuerte en ambos procesos constituyentes, vale la pena revisarlo y si algo puede hacer este gobierno y este Congreso en particular es aprovechar ese vuelito y hacer un rediseño profundo al sistema político si queremos reforzar hoy día más que nunca, fortalecer nuestra democracia. Excelente. Profesor Bunker, yo sé que usted podría darnos cátedra a este tema, que lo maneja al revés y al derecho, pero una reflexión para que quizá en el próximo programa podamos abordar esto en más profundidad. Oye, otra vez quiero aquí promocionar el Laboratorio de Democracia y Gobierno, porque nosotros, siento que estoy hablando casi de todo el book de los estudios que tenemos, pero la verdad es que tenemos muchos estudios y son todos muy entretenidos, todos fáciles de leer. Hemos examinado el sistema político de Chile, hemos mirado el sistema electoral, hemos visto cómo los distintos sistemas electorales determinan los sistemas de partido, pueden haber más o menos partidos dependiendo de las reglas electorales que nosotros necesitamos. Hay problemas con este gobierno, hay problemas con gobiernos anteriores y van a haber problemas con los gobiernos que vengan, pero necesitamos tener una estructura que sea funcional para la gobernabilidad. Tenemos que reducir los problemas que puedan tener los gobiernos porque nos conviene a todos en una democracia. Entonces, nosotros desde aquí, del Lab, estamos haciendo nuestro pequeño aporte. Invitamos también a los estudiantes que se sumen a nuestro laboratorio. Vamos a tener ya algunas noticias sobre algunas reuniones casi secretas que vamos a hacer con algunos estudiantes que están Que nos avanzando salga con acá. nosotros. Que nos salga acá. Y nada, yo creo que este tema va a ser crucial en este tercer año, porque quizás el gobierno no puede hacer lo que dijo que iba a hacer, pero esta sí es una cosa que yo creo que existe voluntad transversal. Reducir el número de partidos políticos que existen en el sistema porque son demasiados. No es funcional para este gobierno y no es funcional para el próximo. Nos conviene a todos que así sea y así lo vamos a estar estudiando y relatando aquí. Oye, excelente, y gracias por limitarse al tiempo, porque estuve a punto de decir música, Tito, la tentación fue grande, pero Tito en los controles nos presiona ahí que cumplamos con el tiempo. Así que nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes, a las personas que nos escuchan en sus casas, en su trabajo, en donde sea, en la radio, en el auto quizá, para que podamos seguir dando este espacio desde la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián y contribuyendo con un pequeño granito de arena a este debate que nos motiva y nos gusta tanto. Así que nos vemos en un nuevo episodio de Horizonte Democracia. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.